Después de que mi hermana me encerró en el sótano helado durante 14 horas, mi madre dijo que dejara de exagerar. Que solo había sido una broma, pero cuando el médico me examinó y vio las grabaciones de seguridad, dijo algo que los dejó helados. Subreddit, abróchense el cinturón y agarren algunos bocadillos, porque esta historia está realmente muy mal. Soy Mason, tengo 28 años, y mi hermana Mallory tenía 33 en ese momento. Al crecer, Mallory era la hija dorada y yo era lo que orbitaba a su alrededor, intentando no quemarme primero. La primogénita, la princesita de papá, al menos según nuestra madre Judith. Reina del baile de graduación, capitana del equipo de danza, el tipo de chica que alcanzó su punto máximo a los 17 años y pasó los siguientes 16 años intentando recrear esa magia. Judith trataba a Mallory como a la realeza y a mí como a un trofeo de participación. Cada tarjeta navideña mostraba a Mallory de forma prominente, cada historia familiar de alguna manera volvía a algo que Mallory había logrado. Cuando me gradué como el mejor alumno de mi clase en la escuela secundaria, Judith logró convertir la conversación de la cena en una discusión sobre las fotos de compromiso de Mallory. Esa mujer podía cambiar de tema más rápido que un político esquivando preguntas. Mi padre intentaba equilibrar las cosas. Jan es el tipo de hombre que demuestra amor a través de acciones más que de palabras. Asistió a cada uno de mis partidos de béisbol, incluso cuando Judith se quejaba de perderse los recitales de danza de Mallory. Me enseñó a pescar, a cambiar una llanta, a leer estados financieros. Estaba presente de maneras que importaban, incluso cuando Judith lo hacía difícil. Pero Jan no estaba hecho para la confrontación. Había sido criado para mantener la paz, evitar el conflicto, dejar que los perros dormidos siguieran durmiendo. Así que cuando Judith pasaba por encima de mis logros o minimizaba mis éxitos, me lanzaba miradas de disculpa pero rara vez intervenía. No era maldad, simplemente no sabía cómo luchar por mí sin hacer estallar su matrimonio. Eso cambió después del sótano, pero ya llegaremos a eso. Mallory se casó a los 22 años con un tipo llamado Boyd, que vendía seguros y tenía la personalidad de una servilleta mojada. Tuvieron 3 hijos en 4 años, se mudaron a una casa que no podían permitirse en un vecindario en el que querían que la gente pensara que pertenecían, y poco a poco empezó a ahogarse en una vida que se veía genial en Instagram y miserable en todas partes. Mientras tanto, yo hice lo contrario de alcanzar el éxito temprano. Me organicé en la universidad, estudié contabilidad porque me gustaban las cosas que cuadraban y tenían sentido, a diferencia de mi familia. Conocí a mi esposa Harper en una cafetería cuando me dijo que el salvapantallas de mi portátil era agresivamente aburrido. Harper es el tipo de mujer que no acepta tonterías de nadie, incluyéndome a mí, especialmente a mí cuando recién empezamos a salir. Y cuando mencioné que llevaba años cubriendo las facturas de mi hermana, me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza y me pidió que le explicara las cuentas. Cuando terminé, simplemente dijo, espera, entonces básicamente estás financiando a alguien que te trata como basura solo porque comparten padres. No tenía una buena respuesta. La situación del dinero con Mallory empezó siendo pequeña, 200 aquí, 300 allá, siempre con una buena excusa. Que la comisión de Boyd se había retrasado, que los niños necesitaban algo, problemas con el coche. Cada vez lo cubría porque eso es lo que hacen los hermanos, o eso me decía a mí mismo. $12,000 en 4 años, lo llevé registrado. Al final, ni un solo centavo fue devuelto, y la única vez que pregunté por recuperar algo, Mallory actuó como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Acaso no sabía lo difícil que era su vida? ¿Cuándo? Finalmente dejé de darle dinero, dejó de hablarme durante 2 meses. Luego volvió a hacerlo, pero solo cuando necesitaba algo o quería hacer un comentario pasivo-agresivo en las reuniones familiares. El incidente del sótano ocurrió el fin de semana de Acción de Gracias. Harper y yo condujimos 5 horas desde nuestro hogar en Columbus hasta mi ciudad natal de Branton, Ohio. Mi padre había organizado toda la reunión porque acababa de convertirme en socio junior en mi firma, el socio más joven en la historia de las oficinas de Columbus, lo cual no es lo mismo que ser el más joven de todos en una Big Four, pero para una firma regional significaba algo, y él quería celebrarlo. Aquí está el asunto que no me di cuenta en ese momento, convertirme en socio junior significaba más acceso, más responsabilidades de supervisión, y había mencionado casualmente a Mallory por teléfono, 3 semanas antes, que estaba ayudando a papá a organizar los documentos de su patrimonio, solo cosas familiares, consolidar cuentas. Ella me preguntó si iba a revisar informes de crédito. Dije que probablemente, solo para asegurarme de que no hubiera nada raro.
Su voz se tensó, se rió y cambió de tema. Debería haber prestado atención, pero estaba ocupado con el trabajo y no le di importancia. Ella obtuvo esa información 3 semanas antes de Acción de Gracias, 3 semanas antes de que comprara un cerrojo en una ferretería a 40 millas de distancia, tiempo de sobra para planear. Mi amigo Caleb vino con nosotros para las fiestas porque había estado quedándose con nosotros después de su divorcio y no tenía a dónde más ir. Caleb es el tipo de amigo que todos necesitan, pero que nadie quiere explicarles a sus padres. Mide 6 pies 4 pulgadas, usa pantalones cortos de baloncesto de forma perpetua sin importar el clima o la ocasión, y es tan consciente socialmente como un Golden Retriever. Su divorcio se había finalizado 3 meses antes, después de que su esposa decidiera que quería encontrarse a sí misma, lo que aparentemente requería encontrarse a sí misma en el dormitorio del vecino. Se había mudado con nosotros durante la separación, hace unos 6 meses, y Caleb manejó todo comiendo cereal para la cena y viendo documentales de conspiraciones hasta que Harper intervino y le dio una habitación. Se suponía que iba a ser temporal, y ahora es básicamente un mueble que ocasionalmente hace sándwiches. El miércoles por la noche, cuando llegamos, Mallory ya estaba allí. Me recibió en la puerta con un abrazo que duró 2 segundos de más, preguntó por el viaje, preguntó por el trabajo. Harper me lanzó una mirada, esa que significa que está archivando algo mentalmente para sacarlo más tarde esa noche. Mallory me encontró solo en la cocina, tomando agua, y mencionó de forma casual que debería dejar mi teléfono cargando durante el tiempo en familia. Dijo que era de mala educación estar revisando correos de trabajo constantemente, dijo que el sótano tenía muy mala señal de todos modos, así que mejor dejaba el teléfono sobre la encimera si necesitaba bajar allí por cualquier motivo. Fue una cosa rara para mencionar. Lo guardé en mi mente y lo olvidé. Caleb me apartó esa primera noche. Amigo, tu hermana está siendo rara, me dijo, me hizo como 3 preguntas sobre ti y 0 preguntas sobre literalmente cualquier otra cosa. Eso no es normal. Le dije que estaba paranoico y me dije lo mismo a mí mismo. Resultó que ambos éramos estúpidos. La cena de Acción de Gracias fue una clase magistral de disfunción familiar. Cada vez que alguien mencionaba mi ascenso, Mallory cambiaba de tema. Cuando mi padre se levantó para hacer un brindis, ella de repente recordó que su hijo menor necesitaba algo en la otra habitación. Judith no dejaba de lanzarle miradas de compasión, como si Mallory fuera la que estaba sufriendo durante todo aquello. Pero hubo un momento que se me quedó grabado después. Mallory mencionó que había escuchado que el robo de identidad era muy común hoy en día y preguntó si a papá no le preocupaba eso. Jan dijo que no estaba preocupado, dijo que ahora tenía a Mason revisando las cosas, dijo que tener un contador en la familia era mejor que cualquier servicio de protección contra fraudes. Observé la cara de Mallory cuando dijo eso. Algo cambió en su expresión. En ese momento no supe identificar qué. Los niños tampoco ayudaban. Los 3 hijos de Mallory tenían entre 8 y 4 años, y tenían la energía de ardillas con cafeína. Cada vez que la conversación giraba hacia mí, uno de ellos necesitaba algo, tiraba algo o empezaba a llorar. Después de la tercera interrupción, empecé a preguntarme si Mallory los había entrenado para causar distracciones a pedido. La mano de Harper encontró la mía debajo de la mesa, me apretó una vez, nuestra señal de que ella también veía esa tontería y que lo hablaríamos después. Mi padre finalmente logró hacer su brindis durante el postre. Se levantó, se aclaró la garganta y dijo que estaba orgulloso de mí, que verme construir una carrera a base de trabajo duro era una de las mayores alegrías de su vida, que yo era el tipo de hombre que siempre había esperado que fuera. Judith miró fijamente su plato. Mallory se excusó para ir al baño. El momento quedó arruinado, pero papá terminó de todos modos. Después del postre, Mallory me acorraló en la cocina mientras yo me servía café. Preguntó por la revisión del patrimonio que había mencionado, qué tan avanzada iba, si ya había revisado informes de crédito, específicamente los de papá. ¿Por qué miraría los tuyos?, le pregunté. Ella se rió demasiado fuerte, dijo que solo estaba bromeando, dijo que yo siempre era tan serio. Luego mencionó que había estado pensando en refinanciar y preguntó si podía revisar sus documentos hipotecarios en algún momento, dijo que probablemente yo entendería los números mejor que ella. Le dije que sí, tal vez después de las fiestas. Ella sintió, pero sus ojos no coincidían con la sonrisa. El viernes por la mañana, Mallory me encontró en la cocina preparando café. Tenía esa sonrisa, la que usaba justo antes de meterme en problemas cuando éramos niños.
Papá entró mientras yo me servía la segunda taza y preguntó si había tenido oportunidad de revisar esa carta del banco que había mencionado, algún aviso sobre una consulta de crédito que no reconocía. Le dije que sacaría su informe crediticio después del desayuno para ver qué estaba pasando. Mallory estaba parada junto al refrigerador. No noté el cambio en su rostro, no noté la forma en que su mano se tensó sobre la manija de la puerta. 20 minutos después, preguntó por la bomba de sumidero. Oye, está haciendo un ruido raro, dijo, ¿puedes ir a revisarla? Boyd se había lastimado la espalda y papá no debería estar bajando esas escaleras. Una solicitud razonable. El sótano de la casa de mis padres era viejo y sin terminar, paredes de piedra, tuberías expuestas, ese olor húmedo de los sótanos antiguos de Ohio por todas partes. Tomé una linterna y me dirigí a la puerta del sótano, dejé mi inhalador sobre la encimera, el teléfono también. Mallory había sugerido mantenerlo cargando de todos modos, y solo iba a bajar un minuto. ¿Qué podía salir mal? Las escaleras crujieron bajo mi peso. El sótano estaba helado. Noviembre en Ohio significa temperaturas en los 30 grados durante la noche, y ese sótano no tenía ninguna fuente de calor, solo concreto frío y el poco calor que se filtraba desde arriba. El medidor de temperatura cerca del viejo horno marcaba 37 grados. Encontré la bomba de sumidero, se veía bien, sonaba bien, no había ruidos extraños. Me giré para llamar a Mallory y preguntarle qué era exactamente lo que había escuchado. La puerta se cerró de golpe, el cerrojo hizo clic. Subí las escaleras de 2 en 2 y lancé mi hombro contra la madera. No se movió. Alguien había instalado un cerrojo en el exterior, herrajes de latón de alta resistencia que definitivamente no estaban allí en mi última visita. Mallory, grité. ¿Qué es esto? Nada. Entonces la música empezó arriba, fuerte, a un volumen diseñado para ahogar sonidos inconvenientes. Golpeé la puerta hasta que mis puños quedaron en carne viva, probé las ventanas, pero eran de las viejas fijas que no se abren. Encontré un trozo de tubería e intenté romper el vidrio, pero el ángulo era malo y no podía generar suficiente fuerza. Revisé cada pared buscando otra salida, nada, solo piedra y frío, y esa única puerta con su cerradura completamente nueva. Mi pecho ya empezaba a apretarse, pánico, y además el aire frío es básicamente la combinación favorita del asma. Cada respiración se volvía más difícil. Me senté en las escaleras e intenté controlar mi respiración, lo cual es irónico cuando estás atrapado en un sótano helado y tu hermana acaba de intentar matarte. Para la hora 2, el frío ya se había filtrado completamente a través de mi ropa. Unos jeans y una camisa de franela no sirven de mucho contra temperaturas de mediados de los 30 grados cuando estás sentado sobre concreto. El medidor marcaba 35 grados y seguía bajando mientras caía la noche. Encontré una manta comida por las polillas en un estante y me la envolví alrededor del cuerpo, arrastré unas cajas de cartón aplastadas para crear una barrera entre el suelo y yo, encontré periódicos viejos en una caja y me los metí dentro de la camisa como aislamiento. El papel crujía cada vez que me movía. También descubrí que si me hacía un ovillo y metía las manos debajo de las axilas, el temblor se ralentizaba, apenas ayudaba, la diferencia entre morir en 8 horas y morir en 16. Me mantuve en movimiento, caminé de un lado a otro del sótano hasta que me ardían las piernas, hice saltos de tijera hasta que la respiración se volvió demasiado difícil. Cada vez que me sentía somnoliento, me obligaba a levantarme. La somnolencia y la hipotermia significan que tu cuerpo se está apagando. Para la hora 4, dejé de gritar, tenía la garganta destrozada y los silbidos al respirar habían empeorado. Me envolví más fuerte con esa manta y me encajé contra la pared cerca del horno, que no proporcionaba ningún calor porque solo calentaba los pisos de arriba. Probé de todo. Golpeé las tuberías con la esperanza de que alguien escuchara, intenté forzar la cerradura con un trozo de alambre de un marco de fotos viejo, traté de hacer palanca en las bisagras de la puerta con un destornillador que encontré en una caja de herramientas. Nada funcionó. Alrededor de la hora 6 empecé a toser, del tipo profundo que se siente como si los pulmones intentaran escapar por la garganta. Mis vías respiratorias se estaban cerrando. Sin inhalador, sin ayuda en camino, sin salida. Las alucinaciones comenzaron alrededor de la hora 9. Mi abuela, que murió cuando yo tenía 12 años, sentada en una silla vieja diciéndome que descansara. La voz de Harper desde algún lugar que no podía ubicar. Sombras moviéndose de maneras en que las sombras no se mueven. Sabía lo que estaba pasando. La hipotermia juega con tu cerebro, te confunde, te hace ver cosas,
te hace querer acostarte y dormir, aunque dormir es morir. Hice las paces con la idea de morir alrededor de la hora 10. No de forma dramática, simplemente acepté en silencio que esto probablemente era el final. Nadie iba a venir. Ese pensamiento seguía dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué era tan urgente como para que no pudiera simplemente evitarme durante unos años más? El ascenso no era para tanto. La revisión del patrimonio era solo papeleo, a menos que hubiera algo en ese papeleo que ella no quisiera que yo viera. Pensé en todas esas preguntas que había hecho, informes de crédito, acceso a cuentas, auditorías, cuando iba a revisar las finanzas de papá. Las piezas estaban ahí, simplemente no podía unirlas a través de la niebla de la hipotermia. Para la hora 12, empecé a hablar solo, recitando capitales de estados, contando hacia atrás desde 1000. Cualquier cosa para mantener el cerebro activo, para evitar deslizarme hacia ese sueño final. Dije el alfabeto al revés, nombré a cada jugador del plantel de los Cachorros de 2016, me obligué a resolver problemas de multiplicación en mi cabeza. Las matemáticas fueron lo más difícil. El frío hace algo con tu cerebro, números que deberían ser fáciles se vuelven imposibles. 12 por 7 se sentía como resolver física cuántica, pero seguía haciéndolo porque detenerme significaba morir. Pensé en Harper, me pregunté si habría recibido ese mensaje falso y lo habría creído, me pregunté si estaría sentada arriba en ese mismo momento viendo fútbol, sin tener idea de que su esposo se estaba congelando hasta morir a 6 metros debajo de ella. La coartada fue inteligente, eso se lo reconozco a Mallory. Aproximadamente 20 minutos después de encerrarme, subió las escaleras y anunció que yo había recibido una llamada de emergencia del trabajo y que tenía que irme de inmediato. Dijo que me había visto salir conduciendo con tanta prisa que ni siquiera me despedí. Había tomado mi teléfono de la encimera de la cocina, le envió a Harper un mensaje diciendo emergencia de trabajo, regreso antes, explico luego, te amo, luego borró el mensaje enviado y volvió a dejar el teléfono cerca de mi taza de café. Incluso le envió un mensaje a mi socio de trabajo con alguna excusa vaga sobre un problema familiar. Harper estaba confundida, pero no preocupada. Sabía que mi trabajo a fin de año en contabilidad significaba que las emergencias ocurrían. Pensó que llamaría cuando pudiera. Incluso se disculpó con Mallory por mi partida repentina. Mi padre estaba molesto. Había planeado toda esa cena para mí, hizo un viaje especial para comprar los buenos filetes, y yo simplemente me fui sin decir una palabra. Le preguntó a Mallory si yo había parecido molesto. Ella dijo que había recibido una llamada y que mi cara se puso pálida, que debía haber sido grave. Judith intervino de inmediato. Así es Mason, siempre poniendo el trabajo primero, sin respeto por la familia. El día continuó con normalidad para todos los que estaban arriba. Nadie revisó el sótano. Nadie se preguntó por qué mi coche seguía en la entrada, aunque supuestamente yo me había ido conduciendo. Mallory mantuvo a todos ocupados, mantuvo la casa ruidosa, siguió desviando a la gente lejos de esa puerta. Caleb entró a la cocina alrededor de la hora 3 buscando bocadillos. Notó mi teléfono en la encimera, luego notó mi inhalador a su lado, luego notó que mi coche seguía en la entrada. Oye, Mason se fue caminando al trabajo o algo así, preguntó a la habitación. Nadie respondió, pero algo de eso se le quedó dando vueltas. Me dijo después que siguió pensándolo mientras veía fútbol. Mason se fue por una emergencia de trabajo sin su teléfono ni su inhalador. Él no va a ningún lado sin ese inhalador. Para la hora 8, había dejado de tiritar. Mi cuerpo había renunciado a intentar calentarse. Territorio de hipotermia severa, del tipo en el que la gente se acuesta en la nieve y nunca vuelve a levantarse. Mis pensamientos se volvían difusos, desconectados, me quedaba dormido y despertaba sobresaltado, confundido sobre dónde estaba. El sótano parecía desplazarse a mi alrededor. La puerta se abrió de golpe alrededor de la hora 14, no se abrió, fue derribada. Mi padre la pateó cuando el cerrojo no giró con su llave. Él tiene 62 años, una rodilla mala y presión arterial alta, y pateó esa puerta con tanta fuerza que el marco se astilló. 3 patadas, la cuarta la hizo volar abierta. Nunca lo había visto moverse tan rápido. Me encontró hecho un ovillo contra la pared, apenas consciente, con los labios azules y sin tiritar, lo cual es peor que tiritar. Empezó a gritar pidiendo ayuda, me cargó él mismo por las escaleras a pesar de la rodilla mala, a pesar de que mido 6 pies y peso 180. Mallory estaba de pie en la cocina cuando salió con mi cuerpo en brazos.
Rostro se volvió blanco, luego empezó a balbucear que pensaba que yo me había ido, que no tenía idea de por qué estaba en el sótano, que nada de esto tenía sentido. Caleb se interpuso entre ella y mi padre, bloqueándole el paso. Su cara se veía diferente a como la había visto nunca. Tú lo sabías, dijo, solo esas dos palabras. Luego se dio la vuelta y ayudó a llevarme al sofá mientras Harper llamaba al 911. Mi padre me sostuvo mientras esperábamos a la ambulancia, siguió hablándome, diciéndome que me mantuviera despierto, pidiéndome perdón por no haber revisado antes. Judith estaba de pie en un rincón, con expresión de estar calculando cómo afectaría esto a la tarjeta de Navidad familiar. Resultó que Caleb finalmente había unido las piezas. Más temprano esa noche fue a buscar a Harper, le preguntó si de verdad me había visto irme. Ella no lo había hecho. Preguntó si alguien me había visto salir conduciendo. Mallory supuestamente sí, pero mi coche seguía afuera. Harper se puso blanca, ella sabía algo que Caleb no, que Mallory llevaba semanas haciendo preguntas extrañas, preguntas financieras, preguntas sobre auditorías. Empezaron a registrar la casa. Harper revisó el garaje, Caleb revisó el patio trasero con una linterna, lo cual era estúpido porque ¿por qué estaría escondido detrás de un cobertizo? Pero así es Caleb, minucioso de las formas más raras. Fue habitación por habitación, revisó armarios, revisó el ático. Él fue quien finalmente dijo en voz alta lo que todos estaban evitando. Revisen el sótano. Mi padre revisó el sótano. La ambulancia llegó en 11 minutos. Recuerdo sirenas, máscaras de oxígeno, gente gritando números que no entendía, el rostro de Harper blanco de terror, sosteniendo mi mano y diciéndome que me quedara con ella. Desperté en el Centro Médico Regional de Branton, rodeado de máquinas y lámparas de calor, y una doctora cuya expresión sugería que ya había deducido algunas cosas sobre cómo había terminado allí. La doctora Dedian Reeves era una mujer de unos 50 años que claramente había visto suficientes lesiones sospechosas como para reconocer cuando algo no cuadraba. Se paró al pie de mi cama, leyendo mi expediente con una concentración fría. Temperatura central de 91 grados, hipotermia severa, ataque agudo de asma desencadenado por aire frío y pánico, niveles de oxígeno que habían caído a territorio peligroso, congelación en varios dedos de manos y pies, todo el paquete. Me preguntó qué había pasado. Le conté cada detalle. La doctora Reeves preguntó sobre mi asma, cuando había usado el inhalador por última vez, cuáles eran mis desencadenantes. Expliqué que el aire frío era uno importante, también el estrés, también estar atrapado en un sótano helado. No sonrió, solo asintió y dijo que iba a llamar a la policía. Tu hermana sabía de tu asma. Lo sabe desde que me diagnosticaron a los 12. Solía esconder mi inhalador como broma cuando éramos adolescentes. La expresión de la doctora Reeves sugería que tenía opiniones muy firmes sobre lo que debería pasarle a Mallory. Se fue a hacer las llamadas. La detective Garza apareció una hora después, de mediana edad, ojos agudos, el tipo de policía a la que le han mentido tantas veces que puede oler tonterías desde el otro lado de la habitación. Su compañero era un tipo más joven llamado Wheeler, que tomaba notas y se mantenía callado. Di mi declaración, les conté sobre el dinero que le había prestado a Mallory, la cena celebrando mi ascenso, el comportamiento extraño, las preguntas sobre auditorías y finanzas, la sugerencia de dejar mi teléfono y mi inhalador en la encimera, la excusa de la bomba de sumidero, el cerrojo. Las cejas de la detective Garza se arquearon cuando mencioné las preguntas financieras. Me preguntó específicamente sobre auditorías, sobre lo que podría encontrar en los registros. Sí, varias veces, preguntó sobre informes de crédito, acceso a cuentas, cuando revisaría los documentos de mi padre. ¿Y eres contador, socio junior? Sí. Ella y Wheeler intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Preguntó si podíamos revisar las grabaciones de seguridad. Mi padre había instalado cámaras 2 años atrás después de algunos robos, cubrían la planta baja, incluida la cocina y el pasillo cerca de la puerta del sótano. Mi padre proporcionó todo. Dentro de la hora, ella vino a mi habitación del hospital después, con el aspecto de un hombre que acababa de ver su mundo desmoronarse. Revisó la cerradura 6 veces, dijo, con la voz temblorosa. 6 veces en 14 horas ella caminó hasta la puerta, apoyó la oreja contra ella, probó la manija y se fue. Vi a mi hija hacer eso mientras mi hijo se estaba muriendo. Harper estaba en la habitación cuando Jan describió lo que había visto. Me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Las grabaciones mostraban otras cosas también, Mallory agarrando mi teléfono y escribiendo.
Mallory diciéndole a todos que yo me había ido, Mallory colocándose cerca del equipo de música, manteniendo el volumen alto, sugiriendo películas, haciendo que los niños jugaran juegos ruidosos. Y cada vez que la casa se quedaba en silencio encontraba una razón para volver a hacer ruido, y Judith ayudando, probablemente sin saberlo, pero validando todo lo que Mallory decía, estando de acuerdo en que yo siempre ponía el trabajo primero, haciendo que fuera más fácil para todos creer que simplemente me había marchado. La policía arrestó a Mallory esa misma noche. Ella lloró, dijo que había sido un malentendido, una broma que salió mal, que pensaba dejarme salir después de una hora pero se distrajo. Las grabaciones la mostraban revisando la cerradura en la hora 2, hora 5, hora 8, hora 11, hora 13. No pierdes la noción del tiempo y revisas 6 veces. Pero aquí es donde se puso interesante. La detective Garza me llamó 2 días después, su voz era diferente. Encontramos algunas cosas en la casa de tu hermana durante el registro, dijo. Boyd accedió a que registráramos todo el lugar. Necesito hacerte algunas preguntas sobre las finanzas de tu padre. Habían encontrado documentos en la oficina doméstica de Mallory, una solicitud de crédito para un préstamo comercial con el número de seguro social de Jan, firma falsificada, el negocio no existía, pero el préstamo había sido aprobado 8 meses antes, $42,000. Encontraron registros de la época en que Mallory presidía la recaudación de fondos de la iglesia, registros de donaciones que no coincidían con lo que la iglesia había depositado, pequeños desvíos durante varios años que sumaban más de 18,000. Encontraron tarjetas de crédito a nombre de Boyd que ese hombre no sabía que existían, estados ocultos que mostraban compras y adelantos en efectivo, 63,000 en desbalances. Obtuvieron una orden para su teléfono después de que llegaron las grabaciones. El análisis forense mostró búsquedas como temperatura del sótano durante la noche en noviembre y que tan frío es peligroso, hipotermia y ataque de asma, aire frío cuánto tiempo, fechadas a lo largo de un periodo de 2 semanas, terminando 3 días antes de Acción de Gracias. No era una prueba evidente por sí sola, pero cuando lo apilas junto al recibo del cerrojo y el momento en que se enteró de que yo iba a revisar el informe crediticio de papá, la imagen se volvió clara muy rápido. La ferretería tenía cámaras de seguridad. Mallory pagó en efectivo, pero también compró un temporizador de cocina en el mismo recibo. El temporizador nunca fue encontrado. La detective Garza dedujo que lo había usado para controlar cuánto tiempo yo llevaba allí abajo. Me lo explicó con claridad. Mallory no solo estaba celosa de mi ascenso, estaba aterrorizada por él. Un socio junior con acceso a registros financieros, un hermano a punto de revisar las cuentas de su padre, un contador que absolutamente notaría un préstamo fraudulento tomado a nombre de papá, que detectaría consultas de crédito irregulares, que empezaría a hacer preguntas que Mallory no podría responder. El sótano no se trataba de robarme protagonismo en la cena de Acción de Gracias, se trataba de impedirme hacer mi trabajo. Si yo moría allí abajo, o incluso quedaba incapacitado durante semanas, Mallory habría ganado tiempo, tiempo para destruir los documentos del préstamo, tiempo para cerrar las cuentas ocultas, tiempo para arreglar los registros de la iglesia antes de que alguien mirara con demasiada atención, tiempo para asegurarse de que la única persona de la familia que sabía leer estados financieros nunca tuviera la oportunidad. Los cargos fueron elevados a intento de homicidio, añadieron secuestro, privación ilegal de la libertad y robo de identidad. Su defensa de broma se vino abajo. Las consecuencias fueron inmediatas y feas. Judith vino al hospital al día siguiente de que se elevaran los cargos, no para ver cómo estaba yo, sino para exigirme que retirara todo. Piensa en lo que le estás haciendo a esta familia, dijo. Tu hermana tiene hijos, una reputación, vas a destruir todo eso por un malentendido. La miré fijamente. Mis dedos estaban vendados, mis dedos de los pies estaban vendados, una máquina me ayudaba a respirar. Ella estuvo buscando durante semanas cronogramas de exposición al frío y riesgos de asma antes de encerrarme allí. Robó $42,000 usando la identidad de papá. Eso no es un malentendido. Estás exagerando, siempre exageras. Harper se levantó lentamente desde la esquina. Sal de aquí, dijo Harper. No en voz alta, solo con frialdad. Judith balbuceó, dijo que tenía todo el derecho de visitar a su propio hijo. Sí, lo entiendo, tu hija intentó matar a tu hijo para encubrir un fraude financiero y tú estás aquí defendiéndola, y si no sales de esta habitación en los próximos 10 segundos voy a llamar a seguridad para que te retiren. Judith se fue, llamándome desagradecido al salir. Mi padre solicitó el divorcio 3 días después, 34 años de matrimonio terminados.
Me dijo más tarde que ver las grabaciones de seguridad había roto algo en él, ver a Mallory revisar esa cerradura, ver a Judith ponerse inmediatamente de su lado. Los meses siguientes fueron un caos. Pasé por 3 cirugías, perdí las puntas de 2 dedos del pie izquierdo y la mitad de un dedo de la mano derecha por congelación. El médico dijo que el piso de concreto húmedo fue el asesino. Mis calcetines se empaparon por la humedad cerca del pozo de la bomba y 14 horas de pies fríos y mojados sobre piedra hicieron el daño. Pasé meses en fisioterapia aprendiendo a caminar correctamente de nuevo. Mi función pulmonar disminuyó de forma permanente, pasé de asma moderada a severa. La investigación se amplió a medida que los detectives seguían el dinero. El daño total de todos sus esquemas superó los $125,000 en fraude, el préstamo a nombre de papá, el desvío en la iglesia, las tarjetas de crédito a nombre de Boyd, una reclamación de seguro por daños de tormenta que nunca ocurrió. Boyd solicitó el divorcio durante la preparación del juicio. Vino a visitarme al hospital. Se sentó en la silla junto a mi cama y dijo que lo sentía. Creo que ella te odiaba porque tú podías ver a través de su actuación, dijo Boyd. Todos los demás se la creyeron, tú no, y cuando te convertiste en el tipo que realmente podía demostrar lo que ella estaba haciendo, perdió el control. Él obtuvo la custodia completa, se llevó a los niños a Indiana y cortó todo contacto con Judith. Caleb se autonombró mi guardaespaldas no oficial durante la recuperación, me llevaba a las citas, filtraba llamadas, bloqueó físicamente a Judith cuando intentó aparecer una vez en nuestro apartamento. El juicio tardó 8 meses en llegar. La fiscalía lo tenía todo. Pruebas de patrón desde mi infancia, las búsquedas sobre hipotermia, el recibo del cerrojo, las grabaciones de seguridad, la doctora Reeves testificando lo cerca que estuve de morir, peritos explicando la premeditación y las pruebas financieras que mostraban el motivo, pintando el retrato de una mujer tan hundida en el fraude que el asesinato parecía el siguiente paso lógico. La defensa de Mallory lo intentó todo. Que había sido una broma, que había olvidado que tenía ansiedad y depresión y no estaba pensando con claridad, que había sido provocada por mi arrogancia respecto al ascenso. Su abogado, un tipo llamado Pendleton que se especializaba en sacar a clientes suburbanos adinerados con cargos reducidos, argumentó que las búsquedas sobre hipotermia eran simple curiosidad, que el cerrojo era por seguridad infantil y que el momento era coincidente. La fiscalía puso a Boyd en el estrado. Testificó sobre descubrir las tarjetas de crédito ocultas después del arresto, sobre las firmas falsificadas en las solicitudes de préstamo, sobre años de engaño financiero de los que había estado completamente ciego. Se quebró 2 veces, la primera cuando describió encontrar los estados de cuenta, la segunda cuando el fiscal le preguntó si había notado señales de advertencia. Dijo que Mallory había dormido mal durante semanas antes de Acción de Gracias, revisaba constantemente su teléfono, les gritaba a los niños por nada. Pensó que era estrés de las fiestas. El tesorero de la iglesia testificó sobre las irregularidades de la recaudación de fondos, mostró los registros de donaciones frente a los registros de depósitos, $18,000 que fueron a algún lugar distinto de donde debían. Papá testificó sobre el préstamo que nunca solicitó, $42,000 tomados a su nombre para un negocio que no existía. Su voz se quebró cuando el fiscal le preguntó cómo se sentía al enterarse de que su hija había robado su identidad. El jurado vio todas las pruebas, unió los puntos de la misma manera que lo había hecho la detective Garza. Mallory no estaba celosa, estaba acorralada. Culpable de todos los cargos, intento de asesinato, secuestro, robo de identidad. 10 a 15 años. Los cargos de fraude y falsificación del préstamo de papá se integraron en un acuerdo de culpabilidad que añadió restitución obligatoria además del tiempo en prisión. Judith gritó en la sala del tribunal, me llamó monstruo, dijo que había destruido a la familia. Seguridad tuvo que sacarla escoltada. Intentó lanzarse contra el fiscal al pasar por las puertas. Harper esperó hasta después de la sentencia para hacer su movimiento. Por esto es que me casé con ella. Durante el juicio y los procedimientos de divorcio, había estado construyendo en silencio un expediente. Los documentos de descubrimiento le dieron un mapa de irregularidades financieras. Boyd compartió todo lo que había encontrado, estados bancarios, declaraciones de impuestos, cargos de tarjetas de crédito que no coincidían con nada del presupuesto familiar. Harper cruzó toda la información. El trabajo de los detectives había expuesto los grandes fraudes, pero Harper encontró los pequeños, los patrones que no alcanzaban cargos penales pero que violaban claramente acuerdos civiles y políticas organizacionales. Compró una pizarra blanca, la puso en la habitación de invitados, líneas conectando nombres con cuentas, con fechas, y añadía cosas después de que los niños se dormían,
construyendo casos que los fiscales no podían tocar porque eran civiles y organizacionales. Encontró pruebas adicionales del desvío en la recaudación de fondos de la iglesia, suficiente documentación para asegurar que Mallory fuera expulsada formalmente y obligada a pagar restitución completa. Encontró suficientes irregularidades en la reclamación del seguro como para activar una investigación completa por fraude por parte del antiguo empleador de Boyd. Querían su dinero de vuelta, más daños, más honorarios legales. Encontró el rastro que conectaba el préstamo por robo de identidad con consultas de crédito adicionales que Mallory había hecho a nombre de papá, cosas menores individualmente, pero en conjunto suficientes para generar un informe formal de robo de identidad que perseguiría a Mallory para siempre. Harper envió denuncias anónimas a 3 entidades distintas, el Comité de Finanzas de la Iglesia, la Línea Directa de Fraude de la aseguradora y el Departamento de Seguridad del banco, con suficientes detalles específicos como para obligarlos a investigar, pero nada rastreable hasta ella. ¿Qué hiciste?, le pregunté cuando me lo contó. Solo señalé a la gente en la dirección correcta, dijo sin levantar la vista de su portátil. Ellos hicieron sus propias auditorías, yo solo les di motivos para mirar. Luego esperó. La iglesia inició una investigación que llevó a que Mallory fuera expulsada formalmente de la congregación. Toda su red social se evaporó. Las mujeres con las que almorzaba, las familias con las que compartía coche, todas desaparecieron de la noche a la mañana. La aseguradora presentó cargos civiles, querían su dinero de vuelta más daños. El banco reportó el robo de identidad a las autoridades, otro ladrillo en el muro. La espiral de Judith se aceleró. Sin Mallory a quien adorar y sin mi padre proporcionando estabilidad financiera, estaba perdida. El acuerdo de divorcio había sido justo, pero no generoso. Se quedó con la casa, que no podía permitirse mantener. Se quedó con la mitad de las cuentas de jubilación, que se gastó en 2 años en honorarios legales para las apelaciones de Mallory. Las apelaciones no llegaron a ninguna parte, las pruebas eran demasiado fuertes, las grabaciones demasiado condenatorias. Cada moción fue rechazada, cada argumento desestimado. El abogado de Mallory finalmente dejó de devolver las llamadas de Judith, probablemente porque Judith dejó de poder pagarle. Ella empezó a llamarme otra vez, a pesar de la orden de alejamiento. Lloraba diciendo lo sola que estaba, como nadie entendía por lo que estaba pasando, como yo había destrozado todo lo que ella había construido. Bloqueé cada número que usó, cambié mi número de teléfono. Con el tiempo se rindió, o se quedó sin teléfonos, o ambas cosas. Caleb finalmente se mudó, enderezó su vida y empezó a salir con una mujer llamada Delia, que tenía un camión de comida especializado en burritos gourmet. Ahora nos envían tarjetas de Navidad, la del año pasado mostraba a Caleb con un gorro de Santa y sosteniendo un burrito, está enmarcada en nuestro pasillo. Harper y yo nos mudamos a Pittsburgh, ciudad nueva, nuevo comienzo. Tomé un puesto en una firma más pequeña, menos dinero, menos prestigio, pero también menos estrés. Compramos una casa, adoptamos un perro, un ridículo Golden Retriever llamado Walter, que le tiene miedo a su propia sombra pero actúa como un tipo duro cuando hay ardillas cerca. 2 años después del juicio tuvimos a nuestro hijo y lo llamamos Owen. Mi padre nos visita 2 veces al año, está más suave ahora, pero presente de una manera en la que nunca lo estuvo cuando yo crecía. Mallory cumplió 8 años, buen comportamiento, completó programas, prisionera modelo en el papel, salió cuando yo tenía 37 años. Yo me había preparado para eso, renové la orden de restricción cada año, actualicé mi sistema de seguridad, entregué su foto a mi edificio de oficinas, a la escuela de mi hijo y a mi gimnasio. El primer año después de su liberación fue tranquilo. Escuché por Boyd que Mallory se había mudado a Arizona, había conseguido trabajo en un centro de llamadas, vivía en un departamento pequeño y mantenía la cabeza baja. Luego Judith murió de insuficiencia cardíaca congestiva, años de estrés y mala salud pasándole factura. Había estado sola en esa casa que no podía permitirse, rodeada de fotos de una familia que ya no existía. Un vecino la encontró después de 3 días. Mallory voló de regreso para el funeral y se puso en contacto conmigo, una carta enviada a mi oficina, 3 páginas sobre cómo la prisión la había cambiado, cómo había encontrado la fe, cómo finalmente entendía lo que había hecho. Quería una oportunidad para explicarse. La leí 2 veces y luego la quemé. Se había vuelto irrelevante, una nota al pie en una historia que había seguido adelante sin ella. En el funeral, Mallory y yo estábamos en lados opuestos de la sala. Jan no fue, dijo que sus despedidas se habían dicho hacía años.
Boyd llevó a los niños, adolescentes ya, incómodos con la ropa formal y claramente inseguros sobre qué sentir por una abuela que apenas recordaban. Mallory intentó acercarse a mí después del servicio, dijo que solo quería 5 minutos, que solo quería disculparse de verdad, que quería explicar por qué había hecho lo que hizo. Me di la vuelta y me fui caminando, me llamó desde atrás, seguí caminando. Harper me esperaba en el coche con los niños, se había negado a asistir pero me llevó porque sabía que necesitaría apoyo después. Cuando subí al coche solo me apretó la mano. Condujimos de regreso a casa sin hablar del tema. Algunas cosas no necesitan palabras. Aquí es donde esta historia se vuelve satisfactoria para cualquiera que todavía esté leyendo. 6 meses después del funeral de Judith, Mallory cometió un error. Llevaba años contándole a la gente su versión de los hechos, como yo la había tendido una trampa, como las pruebas habían sido fabricadas, como había sido condenada injustamente porque yo estaba celoso. Le contó esa historia a la nueva esposa de Boyd, Mariana. Mariana le pidió a Boyd la verdad. Él le mostró todo, las grabaciones, los registros telefónicos, los documentos del préstamo, las pruebas de fraude. Mariana tiene una familia extensa muy grande y una presencia activa en redes sociales. También tiene tolerancia cero con las personas que mienten sobre abusos. Publicó un relato cuidadosamente redactado de lo que realmente ocurrió, con enlaces a los registros judiciales públicos. Solo hechos. Se difundió en grupos comunitarios, foros de crímenes reales, redes de apoyo a sobrevivientes de abuso. No fue noticia nacional, pero sí lo suficientemente amplio como para complicar la nueva vida de Mallory en Arizona. Cuando Recursos Humanos vio una condena por delito violento y una pila de órdenes de restitución en su verificación de antecedentes, ese trabajo no sobrevivió. El complejo de departamentos donde vivía se enteró, la nueva iglesia a la que se había unido se enteró. Se mudó 3 veces en 18 meses, cada lugar más pequeño y más lejos de cualquier sitio en el que hubiera vivido antes. El hijo mayor de Boyd bloqueó su número, el del medio lo hizo un mes después. El mismo patrón de antes, excepto que esta vez no podía volver corriendo a casa. Me llamó gritando, diciendo que yo había arruinado su vida, diciendo que nunca la dejaría seguir adelante, diciendo que estaba obsesionado con destruirla. Pasaste semanas planeando matarme para que no descubriera que habías robado más de $100,000 a papá, a Boyd, a la iglesia y a la aseguradora. No tienes derecho a seguir adelante, no tienes derecho a reconstruirte. Tienes que vivir con lo que hiciste el resto de tu vida. Colgué y bloqueé su número. Eso fue hace 2 años. No sé dónde está ahora, no me importa. Ya no es mi problema. Es una historia de advertencia que algún día les contaré a mis hijos sobre lo que ocurre cuando la codicia y el sentido de merecimiento no se controlan durante décadas. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.